Buenos días a todos, damos comienzo a la actividad. O Léo tem que abrir a câmera e o microfone. Ok, Léo. Bom, olá, bom dia a todos e a todas. Estamos todos aqui presentes para iniciarmos essa mesa do Observatório Psicanalítico. Sou Beth Mori, da Sociedade de Psicanálise de Brasília e coordenadora do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Saudamos os presentes que nos acompanham neste momento desse 33º Congresso Latino-Americano de Psicanálise, o primeiro congresso virtual da FEPAL, que por conta da pandemia do novo coronavírus assume excepcionalmente essa modalidade virtual. Desejamos que estejam todos com saúde e lamentamos e prestamos nossas condolências a todos que tenham perdido familiares, amigos e pessoas queridas ao longo desse ano. Agradecemos a Maria Cristina Fulco e sua diretoria, pela realização desse belo congresso que se encerra amanhã. Agradecemos também a comissão científica coordenada por Elizabeth Chapuy pela rica programação e o aceite de nossa proposta para essa conversatória. Sabemos que foram muitas as propostas de trabalhos enviadas para o Congresso e a comissão precisou fazer a escolha. Nós, da equipe do Observatório Psicanalítico, agradecemos também a presença dos nossos convidados, que prontamente aceitaram o nosso convite para estarem aqui conosco hoje. São eles, Dália Guzik, da AMPIEP, Cidade do México, Associação Mexicana para a Prática, Pesquisa e Ensino da Psicanálise, Jorge Cantor, da Sociedade Peruana de Psicanálise, Laura Veríssimo, da Associação Psicanalítica do Uruguai, e o Leopoldo Nozek, da Associação Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Agradecemos também a colaboração dos colegas Flávio Goslin, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e Cristina Vuns, da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, que trabalharão conosco como relatores e serão responsáveis pelo envio das questões apresentadas por vocês ao longo de nossa conversa. Para nos prepararmos para esse encontro, realizamos um encontro anterior entre nós, quando combinamos o que será realizado nessas 2 horas de trabalho e assim atender o principal objetivo do Congresso, estabelecer um diálogo, uma conversatória entre nós e vocês. A ideia é que cada um tenha 15 minutos para a sua apresentação. Após as apresentações individuais, iniciaremos a conversa aqui com os nossos colegas de mesa e, em seguida, estaremos disponíveis para responder as questões trazidas por todos vocês que nos escutam. Como coordenadora do Observatório Psicanalítico, também utilizarei esse tempo de 15 minutos para esclarecer o que é o Observatório, como funciona. Em seguida, apresentarei os 2 estímulos que enviamos aos participantes da mesa, para assim eles apresentarem as falas deles. Bem, é com alegria então que damos início à nossa mesa. O tema da mesa é América Latina no Observatório Psicanalítico. A crise da democracia ultrapassa as fronteiras. O que é o Observatório Psicanalítico da FEBRAPS? Criado em 2017 pela Federação Brasileira de Psicanálise, o Observatório Psicanalítico propõe-se como dispositivo de atenção psicanalítica para os acontecimentos sociopolíticos, culturais e institucionais do Brasil e do mundo que nos atravessam, buscando incrementar o diálogo dos psicanalistas também com a sociedade por meio de escritas de ensaios psicanalíticos. A escrita desses ensaios pode se dar a partir do convite formulado por nós, equipe composta por mim
e Daniela Boyanovski, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, e Ludmila Frateschi, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ou então, pelo envio espontâneo de ensaios para nossa avaliação. Somos responsáveis pela curadoria, edição e publicação desses escritos de colegas das instituições vinculadas à FEBRAPS. Esses ensaios são publicados no site da nossa federação e também no Facebook. E também são publicados em um grupo Google de e-mails que hoje conta com mais de 400 colegas interessados na articulação da psicanálise com a política, a cultura e o social. O observatório se constitui como uma estratégia de intervenção clínico-política, pois, ao se debruçar analiticamente sobre os sintomas sociais que nos atravessam, as narrativas psicanalíticas pretendem produzir desvios nesses modos instituídos que afetam o processo de subjetivação e que demandam significação pelos sujeitos. Trata-se de um olhar atento aos eventos que ocorrem no encontro dos humanos na esfera pública. A psicanálise, então, interfere na potência dos indivíduos que se tornaram sujeitos para se tornarem sujeitos da própria vida. Psicanalistas oferecem questões às demandas sociais de novos olhares para os velhos problemas dos encontros entre os sujeitos, na polis. Também tem oferecido oportunidade à psicanálise para que ocupe seu lugar de potência crítica na e da cultura, por meio da escuta dos diversos aspectos da vida cotidiana expressos socialmente. Fábio Herrmann já nos lembra, em um dos seus textos, que, aos poucos, as grandes análises freudianas da cultura, da literatura, dos mitos, deram lugar a uma prática clínica muito estreita. Nesse sentido, o dispositivo se propõe a recuperar a prática política de falar acerca das coisas da vida, intervindo sobre os fatos humanos que emergem num contexto contemporâneo de grande complexidade. A essa abordagem de dar significado às coisas como um ato político, tem nomeado o Observatório de Clínica das Ideias. Além disso, temos percebido a reação positiva dos colegas do Observatório como um espaço de conversa e troca de experiências, e tem sido potencializada a nossa grupalidade na nossa instituição FEBRAPS, tornando-a viva com novos modos instituintes. A proposta desta mesa vai nessa direção. Escolhemos o tema A Crise da Democracia na América Latina, ultrapassa as fronteiras, a partir de vários acontecimentos ocorridos em nossos países nesses últimos tempos. Elaboramos um texto, que lerei a seguir, e enviamos aos nossos colegas junto com um vídeo de um rapper brasileiro, o Emicida, que será também apresentado logo a seguir a minha leitura desse texto. Então, apresento agora o estímulo 1, a democracia na América Latina. Vivemos na América Latina um retrocesso sociopolítico e cultural. Em muitos países, fortalecem-se governos autoritários, marcados por sua indiferença aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, observam-se inúmeros movimentos de denúncia e protestos. Por um lado, em prol daquilo que afeta todos, o clima, o meio ambiente, por exemplo, e por outro lado, contra tudo aquilo que cruelmente nos distingue, o racismo, a sobrevivência de povos originários, a xenofobia, a LGTB-fobia, o machismo, o feminicídio, a violência com as crianças, dentre outros tantos problemas sociais. Cresce a conscientização de que a desigualdade econômica se aprofunda, de que seguem sofrendo os grupos historicamente mais atingidos, que são a maioria, por exemplo, entre as vítimas de estupros e assassinatos, ou que, privados dos serviços básicos das políticas públicas, de acesso à educação e à saúde, tornam-se mais vulneráveis a doenças e condições precárias de vida, a possibilidade de se verem submetidos a formas contemporâneas de escravização e ao maior risco de viverem em zonas de conflito. Sob a marca de seu histórico colonialista e escravagista,
A América Latina, continente de jovens democracias, é, ao mesmo tempo, uma região em que a crise democrática vem se acentuando nesses últimos anos e que os movimentos por manutenção e ampliação de direitos vêm se fortalecendo. É nesse contexto que pensamos originalmente nesta mesa. Ensaios e imagens que ilustram os ensaios do Observatório Psicanalítico publicados nesse último ano refletem os inúmeros protestos pelo mundo. Filmes como Coringa, um filme norte-americano de 2019, Bacurau, um filme brasileiro de 2019, A Odisseia dos Tontos, um filme argentino também de 2019, bem como outras expressões artísticas, aqui vale citar Grada Quilomba, que esteve no Brasil com uma exposição, e manifestações antifascistas e antirracistas mundiais contra a morte de George Floyd, assassinado cruelmente por um policial norte-americano. Tudo isso ecoam questões em nossos ouvidos. Assim perguntamos, que efeitos a violência social tem nos sujeitos que a experimentam? Como eles podem ser elaborados? E qual é o limite de violência sofrida para que seja possível evitar reagir a ela com mais violência? Há casos em que a violência da reação poderia ser justificável? Desde março deste ano de 2020, o continente vem intensamente sofrendo a pandemia do SARS-CoV-2. E o cenário torna-se ainda mais dramático. A pandemia se faz mais grave entre os mais vulneráveis, as mortes são mais numerosas entre os que têm menos acesso a espaço, saneamento básico, recursos de higiene e ao sistema de saúde, ou entre aqueles que não possuem condições de se afastar do trabalho e fazer o necessário confinamento, porque dependem, direta e indiretamente, do convívio e da cidade para a manutenção de suas atividades econômicas, de sobrevivência. Vemos ainda que ela evidencia as desigualdades entre os países. Há países fortemente desestabilizados pela restrição às importações e exportações, enquanto outros estão mais ameaçados pela sua dependência da indústria do turismo. A pandemia põe em primeiro plano as posições dos líderes latino-americanos, a quem prioriza reduzir ao máximo o impacto da pandemia, tanto em relação às mortes diretas, como a contemplação de medidas de distribuição de auxílios para as pessoas economicamente atingidas, e também a líderes que, de alguma maneira, preferem um discurso e uma prática quase higienista de seleção natural, deixando seu povo à mercê do vírus e apostando na maior chance de sobrevivência dos privilegiados como uma espécie de destino pré-determinado. Soma-se a tudo isso o maior ou menor grau de aceitação de lideranças como essas em cada país e no continente como um todo. A nós, psicanalistas, cabe então tentar contribuir com o nosso campo de conhecimento para a compreensão de como esses conflitos se originam, se organizam e se sustentam. Entende-se como fundamental o papel do psicanalista na escuta e no acolhimento desse mal-estar de nossa civilização, produzindo da trama social transborda em nossos consultórios. Cabe também perguntarmos como tais conflitos marcam e geram sofrimentos nos habitantes do continente. Somos convocados ao desafio de proporcionar a oportunidade, então, para elaborar nossa história pessoal e coletiva através da palavra escrita e falada. Bom, esse foi o primeiro estímulo que nós enviamos aos colegas da mesa. E a seguir, nós vamos apresentar um segundo estímulo, que é um breve vídeo do Emicida, um artista brasileiro, que vem se tornando liderança, notadamente no campo cultural, mais do que no partidário. Isso em si já não seria em si significativo? Emicida é nome artístico de Leandro Roque de Oliveira e vem da fusão das palavras MC, de rapper, e homicida, porque se dizia que ele assassinava seus concorrentes nas batalhas do rap.
Ele compõe o rap e outros gêneros, canta e é produtor musical, desenhista e escritor. Amarelo é a faixa título de um de seus álbuns. Ele utiliza como sample uma espécie de refrão trazido de outra música na composição de um rap, a música Sujeito de Sorte, de Belchior, escrita em 1976, durante a ditadura militar no Brasil. Cantam com ele no clipe duas personagens proeminentes do cenário musical brasileiro que se dizem não binárias, Majur e Pablo Vittar. Agora nós assistiremos todos o videoclipe. Peço aos técnicos que nos disponibilizem. Bom, vocês viram um belíssimo vídeo, mas eu peço desculpa porque tem uma legenda em inglês, mas, enfim, aconteceu alguma coisa que não apareceu, né? Bom, agora nós vamos começar com as falas dos nossos convidados. Primeiramente, quem falará será Laura Veríssimo. Laura é psicanalista, membro de data da Associação de Psicanálise do Uruguai, foi diretora da Revista Uruguaia e é diretora da Revista Uruguaia de Psicanálise. Na FEPAL, foi diretora da sede na gestão 2014-2016 e foi premiada por um belo trabalho com o Prêmio Psicanálise e Liberdade, pela FEPAL em 2018. Ela é ex-editora da revista Caliban. Atualmente, Laura faz parte do board da IPA, na atual gestão, de 2019 a 2021. Laura, a palavra está com você. Bueno, gracias, Beth. Hola a todos. Yo también lamento que no hayan estado los subtítulos y les recomiendo volver a ver este video. Yo lo he visto varias veces y uno va descubriendo detalles cada vez. Y los subtítulos ayudan para los que no pueden seguir el portugués, sí, porque la letra es muy, muy elocuente. A mí desde la primera vez que lo vi, todo me fue llevando a los años 70, desde esos versos de Belchior, del que hablaba Beth, en el estribillo, ¿no? El año pasado morí, este año no muero, que retoma esa canción de los 70, en ese tema que se llama Sujeto de Suerte, Persona de Suerte, ¿no? Luego, bueno, me dejé llevar por el impacto de la belleza plástica, de expresiones artísticas tan diversas, con la gracia y la magia de artistas que viven como favelados en la línea de tiro entre la policía y los narcotraficantes en el llamado Complejo de Alemán, que ustedes habrán visto que ahí está en los agradecimientos señalado, ¿no? Entonces, en ese contexto humilde de paredes dañadas y a veces coloridas, eso me hizo evocar la pintura también muy colorida y vibrante. Por favor, la lámina de Faith Reingold, también de los años 70, que esta pintura es de 1967, y las American People Series de esta artista plástica negra, que ahora cobraron nuevamente notoriedad sus pinturas ante el asesinato de George Floyd y todos los que vinieron después con el efecto de espanto cada vez. La pintora decía que buscaba reflejar no solo las luchas raciales, sino también las de clase, la de los negros por sus derechos y las de los blancos por conservar sus privilegios y acrecentar su poder económico. Esto me llevó a un texto de Idea Vilariño, poeta uruguaya, podemos sacar la lámina, también de los años 70, donde
Bueno, Idea Vilariño para los brasileros es una poeta uruguaya muy conocida, muy querida, de quien yo conocía sobre todo su poesía amorosa, y justo este año descubro sus escritos políticos y su poesía política. Idea habla de las luchas de siempre, ¿no? Con su cuota de violencia, y la cito, porque desde que el hombre es hombre, la violencia atraviesa con él toda su historia, la grande y la pequeña. No hay memoria que pueda tolerarla. Parece más soportable cuando es una respuesta de la rabia y la desesperación de los humillados y los defendidos, de los inocentes acorralados contra la maldad y la crueldad. Más soportable esa violencia que cuando es, obra de un frío cálculo, de un deliberado proyecto para someter, violar, despojar, degradar, convertir al otro en una cosa, en nada. Es la violencia que hoy vemos en el desgobierno. Estoy citando palabras de Micida, de un reportaje que ahora les voy a comentar. La necropolítica, el descuido genocida de los regímenes, de los gobernantes que niegan, por ejemplo, en este momento, la amenaza que significa el COVID-19, y que, como Beth decía, deja mucho más de manifiesto las lacras, diría yo, estructurales, ¿no? De la inequidad, del racismo, y muchos más expuestos a los más pobres, a los más desamparados. También en los años 70, como aprendí en un reportaje de La Diaria, un periódico uruguayo que publica un reportaje a Frei Betto, en esos años la política de seguridad de Estados Unidos empezó a apoyarse en la CIA y en otras agencias cuando se dieron cuenta de la importancia del factor religioso en la población, sobre todo en los más pobres, dice Frei Betto. Entonces se estimula a través de distintos dispositivos, entre ellos el uso intensivo de las redes sociales. ¿Qué se estimula? La desconfianza respecto a la ciencia, el miedo al castigo divino y la enseñanza de que la prosperidad es un don divino. El resultado es la instauración de una lógica sacrificial y de la ley de la selva. Beth también hablaba de esto, ¿no? Como una política higienista, decías tú, Beth, ¿no? Los más débiles, los ancianos, los pobres, los que tienen enfermedades preexistentes, quedan más expuestos al no implementarse medidas de prevención o porque se recortan los gastos destinados a políticas sociales de las poblaciones más vulnerables. Bueno, esto lleva a una mayor precarización, no solo del trabajo, sino de la vida misma. Y esta situación, dice Frei Betto, la denomina la tormenta perfecta. Es decir, así la llaman los 152 obispos brasileños en un pronunciamiento en el cual señalan también cómo esta tormenta perfecta no encuentra una oposición de fuerzas políticas articuladas entre sí, con un proyecto país y cercanía con las clases populares. Bueno, en Amarelo, que evoca también Amar la trama, ¿no? De un cantante uruguayo, Drexler, en la hegemonía masculina del hip hop, del rapper, ¿no? Emicida incluye a las mujeres, a los no binarios como Majur y drag queen, o una drag queen como Pablo Vittar. Entonces es interesante, porque yo me iba a los 70, pero esta inclusión que hace Emicida nos señala claramente que no estamos en el 70, sino en otro tiempo en que artistas como Emicida, como siempre, se nos adelantan.
Como psicoanalistas consideramos un deber ético incluir en nuestras reflexiones y problematizar también todo lo que signifique una ruptura con nuestros modos habituales de ordenamiento del mundo. Todo lo que abra a la posibilidad de concebir otros cuerpos, otras eróticas, otros modos de estar en el mundo y otros modos de organización y convivencia social. En este año 2020 intentamos no morir, ¿no?, ante las pandemias del COVID-19 y el avance del autoritarismo, porque como en las décadas 60 y 70, estos también son tiempos de miedo, cuando al pobre, al diferente, se le impone el perfil del sospechoso, entre comillas, así se ha hablado, y se exacerba el humano miedo a la diferencia, característica típica de lo que Umberto Eco llama urfascismo o fascismo eterno. Este espléndido video de Emicida, por eso les sugiero que lo vean otra vez, es elocuente del modo en que el arte transforma los espacios y es elocuente de la potencia vital y artística de la negritud brasileña, con esa presencia aérea de las bailarinas, que también es presencia terrestre, ¿no?, cargando las carretillas para construir el espacio que las proteja del fuego cruzado, que las obliga a suspender sus clases un día sí y otro también. Emicida con Amarelo documenta su tiempo y su lugar, pero a la vez se proyecta más allá. Por eso los efectos de conmoción y reflexión que provocan en cada latinoamericano. Como negro y como brasileño, dice querer hablar, es textual de la letra, quiero hablar yo y mis cicatrices. Y nos muestra cicatrices muy grandes, ¿no?, de pobreza, de amputación. Y se asegura de contar con nosotros, como con nuestra cercanía, con su insistente pregunta, sobre todo en esa primera parte tan sombría del video. ¿Está ligado? Es decir, ¿estás conectado? Desde Freud y sus trabajos sobre la cultura, los psicoanalistas estamos advertidos de las fuerzas antagónicas que mueven a cada ser humano, capaz de lo mejor y capaz de lo peor, que los artistas tienen la lucidez de captar y de transmitir. Yo voy a saltear un pedacito para poder hablar despacio, como piden los colegas brasileños. Los artistas también, tanto como Emicida, parte del momento dice, sueños como drones, ¿no? Los artistas alientan sueños como drones, y un sueño para Idea Vilariño fue en el año 51 lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Esto es conocido para los sabedores de historia, pero capaz que yo lo aprendí bastante recientemente, les digo la verdad, y capaz que para algunos jóvenes no lo conocen, y por algo yo le puse de título a mi trabajo Hoy es siempre todavía. Acá van a ir pudiendo darle más sentido a ese título. En ese año 51, Jacob Arbenz había ganado las elecciones con comodidad e inmediatamente puso en acción un plan de reformas profundas, entre ellas la reforma agraria, que implicaba una revolución social de dar tierra y derechos a la población campesina en un país en que el 22% controlan el 70% de las tierras, con latifundios improductivos y campesinos sometidos a un régimen de semiesclavitud. En el año 51 entonces se había encendido un faro de esperanza en Latinoamérica en tiempos de dictaduras en la mayoría de los países, lo que se refleja en los primeros versos de la poeta, que los voy a invitar a que lo escuchen en la voz de otra poeta,
La poesía hay que saberla decir, entonces le pedí a una querida amiga y presidente de APU, Gladys Franco, que la dijera ella. Por favor, el primer audio. Estabas en tu casa. Eras una muchacha moderna, joven, pura, arreglándote el pelo. Eras para nosotros, los sudamericanos vegetantes y muertos, la hermana que se lanza a la vida, la valiente, la de nuevo destino. Y viéndote reír, las otras, las hermanas marchitas y sin sueños, se miraban en ti, cobraban fuerzas y volvían a muertos ideales. Pero no podía ser, y todos lo sabían. Gracias. Bueno, no podía ser porque llevar a los guatemaltecos a un pleno Estado de Derecho afectaba los intereses de Estados Unidos. Tenían el monopolio de la electricidad, de los ferrocarriles, entre otros, y de la famosa United Fruit Company. Entonces, la CIA diseñó una operación encubierta, que también hace muy poco me enteré que el cerebro de esa operación fue un sobrino de Freud, el famoso Edward Bernays. Les sonará el apellido, Marta Bernays. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos, visitaba a su tío todos los veranos, tenía familiaridad con las ideas del psicoanálisis, y bueno, aquello de Benjamin, ¿no? La cultura y la barbarie. Aquí él pone lo que sabía del ser humano para esta operación, que fue un laboratorio para futuras intervenciones, una verdadera avanzada de lo que hoy conocemos como fake news, en plena Guerra Fría, auge del macartismo, ¿no? Bueno, los brasileros saben bien de la vigencia de esto, ¿no? Hay que liquidar con el comunismo. Son unas declaraciones recientes del presidente y de su hijo. En ese momento, en los diarios progresistas americanos, este señor logró que se llevara adelante esta campaña, no en los diarios conservadores, donde se difundió, ¿no?, que Guatemala respondía a directivas de la Unión Soviética, lo cual era completamente falso. Así, en 1954, el presidente de la República de Guatemala, libremente elegido por un pueblo esperanzado, fue derrocado por un golpe promovido por Estados Unidos y dirigido por la CIA. El segundo audio, por favor. Te siguieron de noche, te empujaron a un viejo callejón sin salida, te golpearon la boca, te ataron y encerraron. ¿Qué digo? No te ataron. Te tienen de sirvienta, sí señor, sí señor. Te pagan bien, es claro, y a lavar pisos, y a poner la mesa para que coman otros, y a lustrar los zapatos, y a lustrar los zapatos. Como si siempre en la vida hubieras hecho eso, como si nunca hubieras tenido otro destino, como si no supieran que fuiste una paloma. Y las pobres hermanas, marchitas y sin sueños, se dicen, ¡qué locura! Eran locuras, sí. Nuestro destino es decir, sí señor, lavar los platos, sí señor, poner la mesa para que coman otros, sí señor, zurcir las medias y lavar los platos, sí señor, ilustrar los zapatos. Bueno, hoy es siempre todavía. Yo casi que hubiera dejado el trabajo aquí con este modo de decir de Gladys, las palabras de la poeta, en este poema que realmente es muy hondo, pero quiero retomar algunas cosas de Emicida, justamente. En un Twitter, en un momento en que
plantea sus razones para no participar en una marcha convocada como reacción a los crímenes antirraciales en Brasil. Emicida se niega a asistir porque en ese momento en Brasil estaba muriendo un brasileño por minuto. Yo tuve que leer 2 veces esto porque no lo podía creer. Entonces él explica por qué no va a la calle, no sale a agruparse en una marcha. Dice, piensa conmigo, hermano, analiza el número de casos, estate atento, estudia la historia de represión de este país. Precisamos estar organizados y no lo veo. Precisamos estrategia, no precisamos emoción. En un reportaje reciente, que le agradezco mucho a Beth Mori, esta excelente coordinadora de mesa que tenemos, que me lo haya hecho llegar, Emicida, que tendríamos que haber mostrado la foto que aparece en ese reportaje, porque ahí me di cuenta de lo joven que es, tiene 35 años, y Emicida dice, el Brasil no se relaciona bien con la pluralidad, principalmente de las personas negras. Toman mi posición, distinta a la de Djonga, que es otro rapero también negro, para cuestionar cuál es el verdadero negro. Entonces dice, pero ¿cuál fue el momento en que Lula o Fernando Henrique Cardoso fue el falso blanco por no estar de acuerdo uno con el otro? Bueno, yo aprendí en este congreso, escuchando a Baña, que ha trabajado mucho con Lucia Palazzo, estos temas, y alguien que no conocía como Ignacio Paín, aprendí un nuevo concepto acuñado por la antropóloga afroamericana Frances Twain, Racial Literacy, que los colegas brasileños traducen como letramento racial, y que en español es alfabetización racial. Yo quiero transmitirlo en español porque me parece importante empezar a trabajar este concepto, que propone la deconstrucción del racismo en la identidad racial blanca, la toma de conciencia de cómo los blancos adquirimos nuestros privilegios en esta construcción occidental, en la que lo blanco carga con una significación jerárquica de norma, de belleza, de poder financiero, de poder de incidencia en la cultura y producción de subjetividad. Es decir, que los blancos tomemos conciencia de nuestra participación en la estructura racista de nuestra sociedad, para así poder abrir senderos nuevos, nuevos sentidos al hecho de ser blanco y poder contribuir a dar respuestas a las tensiones en la estructura social que incluye, entre otros, el reconocimiento del racismo como un problema social actual, lo cual debe venir por una práctica antirracista persistente. Bueno, yo quiero terminar agradeciendo muchísimo al observatorio este estímulo que nos ha hecho gozar del arte de Emicida y a la vez conocer a un lúcido analista político que tiene el coraje de ubicarse en un no lugar, un lugar que se crea cada vez, que evoca el que conocemos por nuestra práctica en la intimidad de la sesión y que hoy ante el mundo que vivimos insistimos en reinventar en la realidad social para compartir esos sueños como drones de que algo nuevo pueda venir. Muchas gracias, Beth, y a todos. Muito bom. Obrigada, Laura. Bom, a gente está com um tempo super corrido, então vou apresentar rapidamente Jorge Cantor. Jorge é um psicanalista, membro de data da Sociedade Peruana de Psicanálise e atual chefe do Instituto de Formação. Ele está no seu 2º mandato. Ele já exerceu o cargo de presidente, secretário científico e tesoureiro.
Jorge é bacharel em Humanidades, licenciado em Psicologia Clínica, mestre em Educação pela Universidade de Harvard, Massachusetts, e doutorando da Psicanálise da PUC do Peru. Na IPA, ele é representante latino-americano do diretório no seu segundo período. Ele é membro do Comitê do Pressuposto e Finanças e do Comitê de Supervisão de Inversões. Ele é ex-membro do Comitê de Psicanálise e Saúde Mental e do Comitê sobre o Prejuízo, incluído o antissemitismo. Na FEPAL, ele foi editor também da seção Vórtice da Caliban e professor atual do Instituto da Sociedade Peruana. Autor de vários capítulos de livros e artigos. Jorge, a palavra está com você. Muchas gracias. Para mí es un honor, una gran alegría poder compartir esta mesa con Beth, con Dalia, con Laura y con Leopoldo. A algunos los conozco más que a los otros, pero con todos me doy cuenta que compartimos un intenso y un fuerte compromiso institucional con la institucionalidad psicoanalítica, cada cual desde nuestro lugar, y es muy agradable estar con ustedes. Desde ahí, para empezar, el otro tema que me parece extraordinario es el tema del observatorio psicoanalítico y sociedad en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Desde hace alrededor de 3 años tenemos nuestra versión, lo llamamos Mesa de Trabajo, dirigida por Frinés Santiesteban. Y bueno, o sea, eso quería decir antes de empezar. Ahora bien, con respecto a mi presentación, tengo que empezar confesando que yo me quedé detenido. Me dicen que se me escucha muy bajo. Ajá, problema. Voy a tener que gritar. Ok, espero que se escuche un poco mejor ahora. Lo que les decía es que yo me quedé atracado, decimos, fijado en el título y en el deadline para presentar el trabajo, y no me di cuenta que tenía que ver este video maravilloso. Escribí un trabajo, después vi el video, entré en pánico, le escribí a Beth preocupadísimo, y Beth, maravillosa, me dijo que no te preocupes, tu trabajo está bien, está dentro del espíritu, y bueno, y eso es lo que le voy a presentar a ustedes ahora. Es un recorrido personal por estas fronteras de la democracia en América Latina, y me he dado cuenta al escribirlo que he escrito un homenaje a mi padre. No era mi intención, pero terminó siendo así, ustedes comprenderán. Y por eso quiero empezar con una frase de Miguel de Unamuno que dice: perdónenme que hable de mí mismo, es el ejemplo que tengo más a mano. Así que con eso empezaré mi ponencia. Creo que la están viendo, ¿no? Se ve y se me escucha. Ok, entonces, el 11 de septiembre yo descubro que me quedan 10 días para entregar esta reflexión. Entonces, es un viernes, empiezo a escribir y me doy cuenta que es el 11 de septiembre, entonces escribo esto, ¿no? Tengo 10 días para entregar una reflexión sobre la crisis de la democracia que trasciende las fronteras, la misma que será leída hoy, ahora, viernes 30 de octubre, a partir de las 11 a.m. en hora de Uruguay. Inevitablemente, estas 24 horas siempre nos recordarán que la democracia es algo que está en crisis desde hace mucho tiempo. Quizás desde que empezaron a reunirse en Atenas los ciudadanos varones mayores de 20 años, aunque únicamente los que eran hijos de padre y madre atenienses. Si le preguntamos a cualquier persona menor de 40 años, el día 11 de septiembre estará ligado inevitablemente al ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Hace 19 años, 2 aviones secuestrados por fundamentalistas islámicos se estrellaron contra los icónicos edificios. Los ataques tuvieron ramificaciones globales. Aproximadamente un mes después de los ataques, los Estados Unidos, con la colaboración de una coalición internacional, invadió Afganistán,
cuyo gobierno había dado apoyo a las fuerzas de Al-Qaeda, y esto es una cosa que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, para un sexagenario como yo, un 11 de septiembre y la crisis de la democracia trae otro año a la mente, 1973. El presidente Salvador Allende moría durante la toma de la Casa de la Moneda por militares comandados por Augusto Pinochet. Tengo un recuerdo impreciso de ese día, una vaga impresión de que a mis 16 años veía cómo se derrumbaba el ideal familiar. Las noticias que llegaban de Chile eran tristes y desalentadoras. Nuestro pequeño departamento en Lima albergó en los siguientes meses amigos y amigos de mis padres que partían al exilio europeo. En los 70s, las democracias en América Latina no duraban mucho. Nosotros mismos nos habíamos ido de la Argentina en busca de mejores horizontes. Unos meses atrás, el presidente Arturo Illia había sido derrocado por el general Juan Carlos Onganía. Inmediatamente intervinieron las universidades, quitándole la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma universitaria de 1918. Onganía implantó una rígida censura que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales. Mis padres, que empezaban sus carreras como cineastas, vieron cortadas cualquier promoción cinematográfica de parte del Estado. Ya habían tenido problemas con la censura unos años antes. El cortometraje Tierra Seca había ganado en su categoría en el Festival Cinematográfico de Mar del Plata sin haber pasado por la censura estatal previa. La película trata de una familia campesina del norte argentino que tiene que dejar su pequeña parcela debido a la sequía y tiene que enrolarse en la zafra de la caña de azúcar. El censor estaba indignado con la película en general, pero creo que le pareció el colmo que mi viejo le dedicara a su madre. Reprodujo 2 párrafos del expediente 1081, año 1963. En el segundo párrafo que voy a reproducir, el censor da rienda suelta a una inspirada imagen poética al lado de su inocultable vocación cinematográfica. Y esto es lo que dice el informe. Las fotos son de la película de mi papá, que no están en el informe, obviamente. Dice el censor: no es posible que con el pretexto del neorrealismo o cualquier otra escuela se haya elegido como temas escenas que no condicen con el respeto debido a la mujer y a nuestra patria. Todo argentino debe sentir una profunda pena por esta exhibición realizada en las condiciones apuntadas precedentemente. Y este es el párrafo al que aludo. Cada vez que el autor contemple el enmarcado diploma o mención con que lamentablemente fuera honrado, seguramente, y como en sombras, parecerá desprenderse el clavo donde está suspendido contra la pared y como para caer y esconderse avergonzado detrás de alguna gaveta de un clásico mueble donde posiblemente hay una carta escrita en la inocencia de su niñez y diga: querida mamita, quedando así en primer plano esa carta amorosa y detrás, escondida y humillada, esa mención. Mi padre acababa de terminar su primer largometraje, Buenos Aires, verano de 1912, y estaba listo para estrenarse cuando fue el golpe de Estado de Onganía. En la película, a través de una historia de amor, se mostraba la primera huelga ferroviaria, la primera vez que se realizó el voto secreto en la Argentina, entre otras cosas. Ninguna distribuidora se atrevió a exhibirla en sus cines, cuando de repente se presentó una oportunidad extraordinaria de filmar una película en el Perú. En aquel momento, el Perú estaba gobernado por el arquitecto Fernando Belaúnde. El gobierno del presidente Belaúnde, de tinte progresista, estuvo todo el tiempo hackeado por un Congreso mayoritariamente opositor en una extraña alianza entre los perseguidos y los perseguidores de la década anterior. Belaúnde mismo había logrado su presidencia luego de un golpe militar realizado para convocar nuevas elecciones e impedir el triunfo de uno de los 2 grupos que ahora lo obstaculizaban al punto de la ingobernabilidad. El golpe militar del 3 de octubre de 1968 zanjó la cuestión entre los poderes legislativos y ejecutivos, disolviéndolos. Ese día sí lo recuerdo claramente.
Nos mandaron de regreso del colegio a nuestras casas. Mis padres nos tranquilizaron, versados como eran en golpes de Estado, normalizando la situación esa mañana del primer jueves de octubre. Este era un golpe militar más. Eso era lo que había que esperar en nuestros países. Mi padre nació en Trelew, el pueblo de Luis, en Galés, en la provincia de Chubut, en 1927. O sea, se bancó los golpes militares a gobiernos civiles desde chiquito. Varios en septiembre, curiosamente. El primero, el 4 de septiembre de 1930, cuando el general José Luis Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, inaugurando la así llamada década infame. Luego vino la Revolución del 43, un golpe de Estado militar, producido para derrocar al gobierno del presidente Ramón Castillo. Después le siguió el fallido golpe del 28 de septiembre del 51 al gobierno del presidente Juan Domingo Perón, seguido por el golpe del 16 de septiembre del 56, la autodenominada Revolución Cultural, que finalmente derrocó a Perón. Yo nací el año siguiente, también en septiembre. 6 años después vino el golpe militar que destituyó al presidente Arturo Frondizi. 4 años más tarde, en 1966, el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Illa. El golpe peruano parecía ser otro golpe militar por el que tendríamos que pasar. Más de lo mismo habrán pensado mis viejos. Sin embargo, en menos de un año cambiaron de opinión. Para mi padre y para mi madre, primera generación nacida en América, segunda generación de militantes del Partido Comunista, estalinistas de corazón, la idea de que el ejército tomara la decisión de llevar a cabo una agenda socialista, la revolución de las Fuerzas Armadas, nos llenó de entusiasmo y esperanza. La reforma agraria fue decretada al año siguiente y significó un cambio radical en la propiedad de la tierra, acabando con los privilegios de la oligarquía terrateniente nacional, como nunca antes había ocurrido desde los tiempos de la colonia española. Los complejos agroindustriales de la costa fueron los primeros en ser alcanzados por la reforma agraria. El 24 de junio de 1969, soldados armados ingresaron a las haciendas azucareras de la costa norte para tomar las instalaciones y desalojar a sus propietarios. En la foto, el presidente de la Junta Militar, el general Juan Velasco Alvarado, anuncia la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, arengando a las masas con una frase histórica: campesino, el patrón ya no comerá más del pan de tu pobreza. Las tierras pasaron en un primer momento a ser dominio estatal y luego fueron distribuidas entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas. Todas las haciendas tradicionales pasaron a ser cooperativas administradas por los trabajadores. Con todas sus fallas y defectos, la reforma agraria no solo hizo propietaria a la población campesina, sino que con la finalización del gamonalismo y la servidumbre, se crearon las condiciones para la extensión de la ciudadanía, reconocer el derecho de voto a los campesinos analfabetos, En 1979 abrió las puertas a millones de campesinos al ejercicio de algunos de los derechos ciudadanos básicos. Sin duda, una de las consecuencias de la reforma agraria. En el Perú de hoy, este 11 de septiembre en el que yo escribía esto, nuevamente la crisis de la democracia llueve sobre mojado. La situación actual parece tan precaria como la que se vivía cuando Charles Darwin hizo escala en Lima en 1835. El desorden político llamó mucho la atención al joven Darwin, quien escribió en su diario de viaje, parece que estuviera hablando del día de hoy: ningún Estado sudamericano ha sido tan castigado por la anarquía desde su declaración de independencia que el Perú. En la época de nuestra visita, había 4 partidos en armas disputándose el poder. Si uno triunfa, conjuran los otros contra él, pero tan pronto como vencen estos, se dividen de nuevo. Cuando escribo estas páginas, los últimos 5 presidentes peruanos, todos elegidos legítimamente en las urnas, terminaron sus administraciones metidos en situaciones bien problemáticas. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel el 2009, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas realizadas por un escuadrón militar. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario esperando juicio por corrupción.
Igualmente Alejandro Toledo, preso en Estados Unidos, tratando de evitar su extradición. Alan García se suicidó para evitar su detención el año pasado, en el mismo momento de la intervención policial para llevarlo a declarar ante el juez por cargos de corrupción. En la carta de suicidio escribió: he visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso les dejo mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios. Y hoy, 11 de septiembre del 20, el Congreso del Perú, elegido para funcionar por poco más de un año después de que un referéndum disolviera el Congreso anterior, reunió las firmas necesarias para debatir la vacancia del actual presidente Martín Vizcarra, quien asumió el cargo de presidente luego de la renuncia de Kuczynski. Se confirmó horas más tarde que el presidente del Congreso Nacional estuvo tocando las puertas de los cuarteles. Así que la situación sigue complicándose de un momento a otro. Para cuando lea este texto en el Congreso de nuestra Federación, el 30 de octubre, sabremos qué más pasó en esta última iniciativa golpista, que fracasó, pero ahora hay, digamos, otro intento de vacancia que se está definiendo en estos días. Por eso digo, muy probablemente seguirá desplegándose esta nueva crisis política peruana dentro del perpetuo vórtice que se genera en la vida política latinoamericana. Es que la crisis de la democracia peruana extiende sus propias fronteras internas en cada vuelta de tuerca. Muchas gracias. Obrigada, Jorge. Foi ótima essa fala, muito emocionante. Eu diria até que esse caráter emocionante, né, que está marcando a nossa mesa, na verdade, mostra, né, uma implicação afetiva com o outro e com o mundo que todos vocês, todos nós temos. Obrigada. Bem, agora nós vamos ouvir a Dália. Dália Guzik é psicanalista com função didática, então, da AMPIEP, Cidade do México. Dália foi presidente dessa sociedade e atualmente é vice-presidente docente do Instituto de Formação Sigmund Freud dessa associação. Na FEPAL, pertence ao grupo de psicanalistas de comunidade. E agora, Dália assumirá a secretaria-geral nessa nova versão, nessa nova gestão. Parabéns, Dália, para vocês, que seja maravilhoso esse período. Com 4 colegas, ela recebeu o título da IPA na comunidade em 2019, na categoria Violência. Dália, a fala está com você agora. Muchas gracias, Beth. Es un honor estar aquí con ustedes y parece que ha sucedido esta parte de los estímulos perdidos y recuperados entre nosotros que me parece muy interesante pensar. Sí. Voy a empezar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Permítanme. Ok. Esto es el país de las fosas, señores y señoras. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Hablar de malestar y de democracia en peligro evoca intensamente el pasado, el presente y el posible futuro de mi país, México. Fue doloroso darme cuenta lo difícil que era escoger un aspecto de nuestra realidad para abrir el diálogo hoy con ustedes. ¿Cómo escoger existiendo tantos elementos traumáticos, disruptivos y violentos que aquejan mi país y a nuestra región? Estamos en una situación de crisis que impacta el bienestar emocional, económico y social de millones de personas. Si pensamos en la democracia en nuestra región, podemos hablar del peligro para las democracias o quizá cuestionarnos hasta qué punto la democracia se ha podido consolidar en algunos países. Como ejemplo, retomaría los cambios políticos que se han ido gestando en México, con promesas de transiciones supuestamente democráticas por diversos partidos que terminan repitiendo en una u otra forma el mismo patrón autoritario y corrupto.
Para autores como Santiago Ramírez, esto se explica en parte como herencia de la conquista, con la repetición del interjuego entre dominio y sumisión, esperanza de cambio y desilusión. Cito: cuando el mundo indígena, tanto el autócrata como el sometido, se dio cuenta que los conquistadores no eran ni amenaza ni esperanza, era ya demasiado tarde. El nativo bien pronto se dio cuenta que el conquistador no era el hermano que había de liberarle del padre cruel y agresivo que lo sometía y martirizaba, sino que simplemente había sustituido un padre por otro. Les comparto que al intercambiar hace poco ideas con colegas de FEPAL sobre intervenciones de corte psicoanalítico en la comunidad, fue significante que teníamos todas la misma sensación ominosa de peligro, fragilidad y pesar. Sensación que traspasaba fronteras, porque colegas de Perú, Brasil, Argentina, tenían impresiones muy similares a las de nosotras las mexicanas. Que nuestros países, nuestras democracias están en riesgo. Entre otras cosas, porque viven emergencias sociales constantes, de las cuales la pandemia es un ejemplo extremo, pero no excepcional. Compartimos que estamos frente al evidente fracaso del Estado para salvaguardar los derechos básicos, la salud física y emocional de sus ciudadanos, sobre todo la de los más desprotegidos. También que como psicoanalistas no solo no podemos abstraernos de esas realidades desbordantes en las que se borra la frontera de lo aceptable, de lo humano, la noción de ética y justicia, sino que además indudablemente nos vemos impactados a su vez por ellas. Creo que la pandemia no solo cruzó todas las fronteras y nos introdujo a la vivencia más global de la que se tenga memoria. A veces parece que nos volvimos uno en el temor, la incertidumbre y el desconcierto, pero sin duda existen enormes diferencias en las condiciones para enfrentar esta situación. Así, la pandemia también nos dibujó realidades sociales que, aunque divididas por fronteras geográficas, parecen tener, de una manera cruda y evidente, esencias compartidas. Si hacemos un recorrido Dália, estão nos pedindo para você falar um pouco despacito. Bueno, a ver si me da tiempo, porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero voy a tratar. Ok. Si hacemos un recorrido por América Latina, parece que podemos escuchar una trágica melodía repetitiva, en la que desigualdad, pobreza, corrupción, violencia, se repiten incesantemente como el virus que se propaga sin detenerse y que debilita nuestras estructuras psíquicas y sociales. Con todo esto me preguntaba, entonces, ¿desde dónde abrimos hoy el diálogo? ¿Desde el impacto de la pandemia que ha dado giro a nuestras vidas los últimos 7 meses? ¿Desde las cifras cada vez más elevadas de muertos y la pandemia de duelos que esto significa? ¿Desde la inadecuada respuesta de gobiernos que politizan los hechos, desmienten la realidad o la explotan perversamente? Desde la amenaza a nuestras democracias por gobiernos de corte populista como en México, Bolivia, Brasil y otros, desde el impacto de las catástrofes masivas que traspasan fronteras y simbolizan el fracaso de y el peligro para las débiles o inexistentes democracias de nuestra región, desde los desaparecidos que en México hoy son más del doble de lo que había en Argentina ayer y que representan el vacío aterrador, la impunidad y la desubjetivación extrema. Desde los feminicidios en mi país, que son tantos, 11 al día, que junto a otras violencias representan la pandemia paralela a la pandemia. Desde la polarización política, que promoviendo prejuicios, tensiones y violencia, pretenden mantener la figura del líder carismático. Desde el debilitamiento o falla de la consolidación de instituciones democráticas atacadas por el poder autoritario, la corrupción y la impunidad, me parece que es evidente lo difícil que es tomar un solo elemento. Como psicoanalistas, mirando lo social, también podríamos abrir el diálogo desde muchas fronteras, a partir de los entornos disruptivos consolidados, el dolor de la vivencia traumática, la violencia social y sus olas multiplicadoras, con terribles consecuencias a nivel psíquico, político y social. Nos lleva a pensar en los duelos imposibles, la vivencia de lo irreparable, la dificultad de lidiar con aquello que no ha podido ser simbolizado, aspecto inherente a las catástrofes sociales.
También podríamos cuestionarnos el problema de la compulsión a la repetición, que parece azotar a nuestras democracias, siempre retornando hacia el autoritarismo manifiesto o latente, y preguntarnos, ¿qué impide un cambio genuino? Para entender, quizá necesitamos explorar las fauces de las pulsiones de la dinámica social individual, las expresiones de los narcisismos heridos y exacerbados que se manifiestan en los nacionalismos radicales, la homofobia, el racismo y el rechazo de lo diferente. Explorar el narcisismo maligno, la psicopatía, tantas veces percibida en líderes y sociedades latinoamericanas. Sin duda tendríamos que tocar el tema de la perversión, la perversidad y la corrupción imperante, la cadena del mal y aquellas fuerzas sociales que transforman lo que debía de ser constructivo en siniestro, en armas fanáticas de odio y destrucción. Otra vez, no pude escoger una línea. Me pregunto por qué. Porque sin duda no hay una sola explicación psicoanalítica para lo psíquico o lo social. La verdad psicoanalítica no existe y además estamos inmersos en la subjetividad. Para pensar lo impensable, reflexionar psicoanalíticamente sobre nuestra realidad, sin duda necesitamos reconocer que los psicoanalistas nos vemos impactados por el entorno que nos rodea, igual que nuestros pacientes. Esto lo hemos podido constatar los últimos meses de manera clarísima. Hoy sabemos que la llamada neutralidad analítica es una utopía omnipotente. Sabemos que la capacidad de escucha empática, la posibilidad de aceptar la alteridad, se ve amenazadas a veces y facilitada a otras por nuestra propia subjetividad y por el intercambio y el impacto que la subjetividad del otro y de lo social ejercen sobre nuestro mundo interno. Pero quizá, en un sentido metafórico, necesitamos una profunda vocación democrática para poder escucharnos y escuchar al otro en toda su complejidad. Saber que aunque nos impacte, nos desorganice, nos escandalice en el encuentro por el otro y con lo social impensable, podemos preservar un encuadre interno. Intentar que la mirada psicoanalítica nos contenga y nos ayude a pensar, sin esperar que nos dé certezas, pero sí caminos. Es evidente que tampoco ha sido fácil escoger como psicoanalista desde dónde evocar un diálogo para observar lo social. Pero me parece importante destacar que frente a los peligros ya mencionados, que amenazan nuestras endebles democracias, existen otras fuerzas que cabe destacar. La de los movimientos sociales que impulsan cambios constructivos. La de la creatividad y riqueza caracterizada por nuestras culturas, que permiten un canal de expresión transformador. La de los avances científicos que intentan contrarrestar nuestra humana impotencia y que pueden expresar ingenio y curiosidad más constructivas. La fuerza de la solidaridad y de los vínculos que emergen frente a la adversidad como primordial fuerza reparadora. La importancia de las voces audaces que rompen los silencios, los pactos de negativos familiares y sociales de los que habla Caes, las que denuncian lo inaceptable y rompen su normalización, la del trabajo psicoanalítico en la comunidad. Si tengo que elegir, estas serían las fuerzas que quisiera que nuestra mirada psicoanalítica frente a lo social pudiera desatar. Como dije, quizá no pude escoger un elemento social o una visión psicoanalítica determinada frente a nuestra realidad, pero ahora entiendo por qué comencé con un poema, uno que evoca una tragedia en mi país. Los desaparecidos de Ayotzinapa, que este septiembre continúan sin rastro después de 6 años. Encuentro en un poema como este una contradicción enorme. Por un lado, un aspecto grotesco y brutal de lo humano y lo social, como la desaparición forzada de 43 jóvenes evaporados sin rastro, sin explicación, sin justificación posible. Esto nos recuerda lo negado, lo borrado en la psique frente al trauma, lo escindido y renegado por el dolor. A su vez, también evoca el silencio social e individual provocado por actos de violencia extrema. La desaparición forzada colectiva recuerda duelos imposibles, consecuencia de nuestras emergencias sociales pasadas y presentes. Estos duelos amenazan nuestra subsistencia psíquica, como sucede a los padres que pierden a sus hijos, que además no pueden acceder al ritual habitual del duelo
porque los buscan incesantemente, obligados a agregar una parte de la realidad para poder seguir funcionando. Al exclamar en sus marchas, vivos se los llevaron, vivos los queremos, dan expresión no solo a la imposibilidad de aceptar la pérdida, sino a un reclamo imposible de calmar que lleva al resentimiento interminable. Expresan una exigencia de reparación frente a lo inconcebible, un reclamo frente al poder por su fracaso o por su abuso. Este reclamo difícilmente puede enfrentarse sin la organización colectiva y la aceptación profunda en cada individuo de los derechos que le son inherentes en una democracia. Para ello, se requiere un cambio psíquico esencial, no solo un conocimiento de las leyes. Hemos entendido esto en el trabajo en la comunidad con violencia de género. No basta a las mujeres conocer sus derechos. Existe un aspecto de su identidad inmersa en lo social y cultural que les dificulta apropiarse de sus derechos legítimos. La negación de los actos violentos y los pactos de silencio frente a estos, la imposibilidad interna de asumir nuestros derechos, tiene siempre el mismo resultado: perpetúan la violencia en todos los niveles. Las desapariciones forzadas representan crudamente el fracaso y derrumbamiento de la democracia. El Estado que no es capaz de proteger a sus hijos o contener su violencia contra ellos se vuelve tácita o activamente filicida. Las estrofas suenan prácticamente en cualquier época, en cualquier ubicación en la que la verdadera democracia se desmorona o trastabilla, traspasando fronteras. Este es el país de los aullidos. Ese país podría ser cualquiera en Latinoamérica. Pero como señalé, hay una contradicción entre lo crudo de las palabras y el suceso que conmemoran, porque se expresan a través de un poema, una expresión lírica, una obra literaria. Lo entendemos como un intento de poner en palabras el horror, aquello que es indescriptible e impensable. Y me hace pensar, ¿no es eso también lo que intentamos hacer en una sesión analítica? ¿Lo que intentamos al salir de nuestros consultorios para trabajar en la comunidad? ¿No es acaso un intento de mostrar la función elaboradora de la palabra, la de los vínculos, la de la cultura? ¿Un intento de dar espacios de contención a los afectos más temibles y absurdos? ¿Intento de figurar lo impensable? ¿Un intento elaborativo del dolor más profundo? ¿No es una forma de darle sentido a nuestra historia? ¿No es eso lo que estamos tratando de hacer hoy en este diálogo? Muchas gracias al Observatorio Psicoanalítico por abrirnos un espacio para esto. Obrigada, Dália. Mais uma fala emocionante. Antes de chamar o Léo, eu só quero comentar que algumas pessoas estão dizendo que os textos não estão no link. Que pena, nós enviamos, mas enfim, pedimos desculpa a vocês, tá? Provavelmente deve ser colocado depois e aí mais tarde podem ter acesso. Bom, agora nós vamos ouvir o Léo. Leopoldo Nozek, médico e psicanalista didata da Sociedade Brasileira de São Paulo. Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual foi presidente. Léo também presidiu a FEBRAPSE e a FEPAL. Na IPA, ele foi membro do board e recebeu o prêmio Sigome em 2014. Trata-se de um prêmio pelas contribuições significativas e os benefícios duradouros da psicanálise. Léo escreveu um livro à disposição para o assombro, da editora Perspectiva, e também é editor do livro Álbum de Família, da Casa do Psicólogo. Léo tem uma ampla atuação na cultura. Ele tem sido curador, co-curador de exposições, né, tanto no MASP, no São Paulo, MAN, Rio de Janeiro, e também no Santander de Porto Alegre. E também na Estação Pinacoteca de São Paulo, com outra exposição, com várias exposições que ele tem atuado. Léo, a palavra está com você agora. Estamos querendo te ouvir.
Bom, eu me reservei assim, privilégio de fazer uma reflexão no momento mesmo da apresentação. E queria antes cumprimentar a Betty por seu trabalho notável na organização dessa discussão e da discussão que propõe na FEBRAPSI através do observatório. É veículo essencial, as discussões são apaixonadas, há amplo espectro de participação. E também tenho muito prazer de estar com viejos amigos, Betty, Lúcia, Cantor, e uma nova amiga, Dália, que não la conhecia, que a quem desejo toda sorte em sua gestão na FEPAL. Eu penso que eu tenho uma vieja militância. Desde os anos 70, eu fui preso político e sempre estuve participando de los movimentos sociais. Talvez he empezado antes, porque eu fui refugiado da ONU. Estuve com o passaporte amarelo da ONU até depois de los 30 anos, quando me tornei definitivamente brasileiro. Então, eu tenho uma perna na política institucional, onde estou, sempre sou participativo. Ao mesmo tempo, eu trabalho ao redor de 12 horas por dia no consultório privado, onde sou psicanalista. Então, sempre fui abrumado por el pensamento, como se pode ligar a psicanálise com a cultura, que relação tem com a política, com a cultura, uma coisa conceitual. Quando eu fui chair em la IPA do Comitê de Psicanálise e Cultura, nós hicimos uma discussão acerca do próprio nome do comitê, Psicanálise e Cultura, como dois territórios separados. Então, colocamos em discussão incluso o nome do comitê, porque a nosso ver, se tratamos psicanálise como uma disciplina positiva e a cultura como um adereço, vamos a ter uma psicanálise de cunho positivista, o que é uma contradição flagrante com o caráter da psicanálise. Por outro lado, se estamos no estado de militância, de análise sociológica, estamos no plano adulto, quando nós trabalhamos todo o tempo com fantasmas. Então, ao final de uma larga discussão, nós hicimos psicanálise es cultura. É ramo da cultura. E cultura também, a mi modo de ver, é o cotidiano. Há teórico inglês que diz que culture is ordinary, é lo cotidiano, é sapato que tu vistes, el cabelo como te penteas, como vas al trabajo, todo esto es cultura e psicanálise hace parte. Aí eu tenho a ideia como a Warburg, sua famosa biblioteca, em que hizo uma grande biblioteca da cultura e todo o tempo cambiava o local de los livros, que disciplina se relaciona com qual disciplina e como poner os livros em sua biblioteca. Então, e tem sua biblioteca Warburg em Londres, é a biblioteca mais importante de la cultura que existe hoy en día en el mundo. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo he oído críticas que en este congreso se privilegia la política y se ha esquecido del propio carácter fundamental de la psicanálisis. Yo he oído el rap que Betty nos apresentou, e ele habla de se encaixar, que é como se ubicar, como encontrar as raízes. Então,
Nuestra disciplina tiene un carácter de desalienación, tiene un carácter de verdad, de ciencia, de conocimiento y de un conocimiento evanescente, porque el inconsciente no es inconsciente, su nombre está diciendo. Entonces, todo el tiempo trabajamos con lenguaje connotativa, metafórica. Y después de mucho pensamiento, yo creo que tenemos una buena pista con Freud mismo. En su primera tópica, él trabajaba con la idea de un inconsciente construido y que tenía un lenguaje que se trataba de interpretar los sueños. Yo, en el periodo post-Primera Guerra, con el estudio de los traumas y el desarrollo de su teoría, fue obligado a cambiar y el viejo inconsciente pasó a ser apenas el inconsciente del yo. Y hay todo un territorio de desconocido, de inconsciente por construir. Entonces, a mi modo de ver, nosotros no somos más los interpretadores de sueños y el sueño es el punto de partida para que nos quedemos para iniciar nuestro trabajo, pero sí nosotros somos, junto con nuestros pacientes, constructores de sueños, constructores de cultura. Y en este momento estamos todos ubicados con todos nuestros colegas de la humanidad, porque hay múltiples territorios en que se encarga de construir construcciones, de buscar la verdad, y hay una especificidad muy clara de nuestro trabajo, que nosotros estamos en un pequeño territorio de la construcción de la cultura personal, y que se ubica con todo lo que pasa en el mundo. Entonces nosotros teníamos un tipo de sociedades latinoamericanas cuando había la Guerra Fría, había un universo con un Vaticano y Moscú, la Guerra Fría, y una disputa entre el liberalismo, el comunismo, el socialismo, y con setas más rigorosas y heréticas. Entonces, la socialdemocracia, el trabajismo, todo eso. Cuando cae el Vaticano, entonces todas las utopías sufren. La utopía socialista, la utopía liberal, hay como que una pérdida de rumbo. Y al mismo tiempo el capital no tiene más controles. Yo creo que esta pandemia es como un campo de nieve, una nevasca que dura mucho, pero que va a pasar. Pero abajo de ella hay una tierra que permanece. Y esta tierra está cambiando y nosotros vemos cambios substanciales tecnológicos de concentración de capital. Los capitales son mayores que los territorios nacionales. Hay una globalización, transformaciones muy rápidas y, como decía Bauman, una sociedad líquida. Pero la sociedad líquida es una citación de Marx, que decía que el capital no tiene fronteras, es global y con su velocidad crea y destruye riquezas. Crea y destruye riquezas. Y cambia los costumbres, cambia el hábito. Y cuando cambia el hábito, todos nosotros estamos desubicados. Como dice Emicida, ¿cómo me ubico? ¿Cómo me encaixo? ¿Cómo me encaixo? Y nosotros, psicoanalistas, también hay un cambio del carácter del trabajo. Hay una precarización del trabajo. Hay una precarización incluso en el campo de los psicoanalistas. Hay una diversificación, hay un cambio en las patologías que hacemos frente en el consultorio y hay un cambio en el tipo de fascismo que hacemos frente. Tenemos hoy en Brasil un fascismo que podemos recurrir a Walter Benjamin diciendo, cuando estas obscuridades toman cuenta, hasta los muertos corren peligro.
hasta los muertos. Mira qué cosa. Y la historia es una historia, siempre la historia de los vencedores. Entonces nosotros estamos ubicados con tantos otros en el campo de la verdad, de la búsqueda de la verdad que nunca se encuentra. Entonces nuestro trabajo me da una medida incluso de cómo ver la cultura. Yo creo que estar contemporáneo, como dice Agamben, es tener en cuenta el oscuro, lo que no se ve. Estar contemporáneo es estar con la concepción de la oscuridad. Y nosotros, como en el psicanálisis, vemos cintilaciones de verdad, que son como vagalumes. Entonces caminhamos en un campo con cintilaciones muy precarias y muy pequeñas. Y cuando aprisionamos los bichos de luz, como se dice en español, cuando aprisionamos, ellos no ascienden más la luz. Y como aprendemos en psicanálisis, la luz se asciende por una pulsión sexual. Los vagalumes se ascienden para atraer, para un encuentro sexual, para la permanencia. Y tenemos al mismo tiempo un horizonte que no vamos a perder, que es la búsqueda de la verdad del inconsciente. Es un territorio muy pequeño, muy maravilloso, pero muy pequeño. Y es muy difícil transportar de una dirección de otra, pero estamos aparentados con estar con todos los territorios de la cultura que tienen también la búsqueda de la verdad, de la realidad, de la emancipación humana, del control de la vida, del amor, de la sobrevivencia, del cuidado material. Y cuando tenemos catástrofes como esta pandemia, una de las grandes consignas del neoliberalismo está en cuestión. El Estado tiene que cuidar. El Estado no tiene más remedio que tomar en cuenta todo esto. Entonces, nosotros tenemos este horizonte. Y cuando más caminhamos, el horizonte continúa el horizonte. No lo alcanzamos. Entonces, mira, yo tengo muy placer en participar de esta mesa y del trabajo que Betty está liderando. Y creo que no tenemos más remedio do que buscar el horizonte, que es la utopía. No podemos vivir sin la utopía o la religiosidad, pero cuanto más caminhamos, el horizonte permanece en el infinito, pero nos retiramos la mirada del horizonte. Y creo que el gran papel que el Observatorio Psicanalítico tiene tido y que lo conmemoro es mantener que tengamos en cuenta que hay un horizonte. En las épocas más oscuras, con menos bichos de luz o vagalumes, nosotros continuamos mirando al horizonte. Y el Observatorio Psicanalítico, yo creo, es un fuerte divulgador y de que permanecemos al mismo tiempo que miramos los bichos de luz pequeños de la intervención psicanalítica en el campo maravilloso e infinito del inconsciente, mantengamos el horizonte de una emancipación de la humanidad. Yo quiero decir que muchas veces yo me siento muy ingenuo, porque como toda mi generación, que es una generación por Segunda Guerra Mundial, y que hubo la Declaración de los Derechos Humanos en 46, la Declaración de las Naciones Unidas, y yo he pasado mi vida como si el camino iluminista es un camino siempre, que caminhamos siempre un paso más en dirección a la razón. Y en esta edad que yo tengo, creo que yo he me mantido un poco distraído de la dialéctica,
que junto con la construcción hay la destrucción y que nada es seguro, que caminamos en dirección al iluminismo, lo que nos torna aún más responsables de que tanto de mantener el horizonte humano de la humanidad, como de mantener la disciplina de trabajo con el objeto único, que somos los únicos habilitados a manejar en la situación analítica, en el setting, la pesquisa, la búsqueda de la verdad del inconsciente, en esta búsqueda del infinito. Entonces no tenemos más remedio que intentar hacer de todo esto un barco único. Y esto siempre va a ser un proceso en cambio, con iluminaciones provisorias. Esta mesa es un ejemplo de esto. Me gustaría hablar mucho más también del específico del psicanálisis, como lo veo. Pero la dirección hoy en esta mesa es la mirada al horizonte, no hacia los vagalumes, los bichos de luz. Te agradezco mucho, Betty, gracias. Obrigada, Y buena Léo. suerte, Dalia, en tu gestión futura. Muchas gracias. Obrigada, Léo. Acho que você nos traz, né, a importância da utopia nas nossas vidas. Eu acho que sim, acho que todos os trabalhos eles foram nessa direção, né, numa tentativa de elaborar um pouco o que está ocorrendo e tentar vislumbrar, né, possibilidades, né? E nada como ficar olhando para frente, né? O que a gente teria, né, lá à distância, nas montanhas. Bom, eu gostaria, devido ao horário, a gente tem 20 minutos, então nós não vamos fazer uma conversa entre nós, por falta de tempo, vamos direto às perguntas e também, eu gostaria, antes de colocar as perguntas, eu queria só dizer que vocês estão recebendo muitos cumprimentos, elogios de todos, né? Estão falando sobre a importância desses passeios, né, que foram feitos por cada um de vocês, né? E aí tem uma pergunta que é bem geral, né, que é do nosso colega Júlio, da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo. Geral, que eu digo, serviria para todos vocês, né, comentarem. Ele fala sobre, pergunta aos painelistas, os habitantes de 4 países diferentes da América Latina, quais os fatores principais que levam um país deste continente, como o Brasil, por exemplo, a eleger representantes tosco do atraso, do obscurantismo, da ignorância, do preconceito, perpetuando já a crônica da desigualdade social. Essa é uma questão que chegou para todos e, claro, tem cumprimentos tanto da Gabriela Ruillon, da Estela Levi, parabenizando a mesa, né, e falando também, Léo, que seria interessante comentar um pouco a precarização do trabalho dos psicanalistas, né, e estão dizendo na necessidade de sair dos consultórios médicos e colocar um grão de areia para divulgar e influenciar o que acontece em nossos países. As pessoas estão muito emocionadas falando sobre as apresentações, e especialmente você, Jorge, uma jornada pessoal de algo tão compartilhado, né, que acho que isso de fato emocionou a cada um de nós, né? Eu teria mais questões, mas tem muitos cumprimentos, então eu passo a palavra para vocês, para começar de onde quiserem, né? E já tem uma colocação que é para todos, né? Quer dizer, o que acontece que colocamos essas pessoas nesses lugares? Tem Cíntia também, que está elogiando aqui, né? Tem várias pessoas, nossa colega Cíntia, ela é presidente da nossa sociedade, da Federação da FEBRAPSE, e começou o observatório comigo e com o Carlos Frauzindo lá em 2017, então também está nos agradecendo, né? Enfim, a palavra está com vocês. Laura? Tomaría la pregunta de Julio, porque es una pregunta que ha insistido a través del Congreso.
y entonces podría recoger algunas de las respuestas posibles, todo esto es siempre a pensar e investigar, ¿no? Me acuerdo Paula Sibilia, que ella señalaba el resentimiento de los silenciosos sectores más conservadores ante los nuevos derechos adquiridos por las minorías, ¿no? Por ejemplo, casamiento homosexual en nuestro país, ley trans, despenalización del aborto, como que en Estados Unidos también esos conservadores encuentran un líder que, como esto decía Denise Mota, da soluciones simples a problemas muy complejos, ¿no? Entonces, entre el resentimiento, la simplificación, yo subrayaría también como los problemas estructurales que resurgen. Yo escuchaba a un colega americano, no sé si Jorge, que está conmigo en el board, escuchó este comentario, de que Trump de alguna manera había como capitalizado el rencor de los supremacistas blancos porque un negro había llegado a la Casa Blanca, ¿no? Y cómo eso hizo este giro de que impensable que un sujeto como este pudiera llegar a la Casa Blanca, ¿no? Como algunos de los elementos que hemos ido, ¿no? Esa cosa pendular que hay en lo humano tantas veces, ¿no? No sé los compañeros qué dicen, pero como, porque es una pregunta inquietante. Bueno, falta poco para el día de mi cumpleaños que se cambia de presidente en Estados Unidos. Esperemos que esto tenga un cambio, ¿no? Pero es una pregunta inquietante. ¿Seguirá pasando? Jorge? No sé si yo puedo también contribuir a contestar un poco esto. Las cuestiones sociales y las que ocurren en cada coyuntura son, ¿no?, especiales y merecen un estudio particular, esta en particular. Pero yo quería antes de eso simplemente proponer la noción de sobredeterminación que usamos para entender en el psicoanálisis los sueños y los acontecimientos personales, digamos, y extenderla a situaciones sociales como estas, y lo que quiere decir con esto, de que hay muchas líneas que por sí solas son capaces de explicar por qué Trump es presidente, o por qué Bolsonaro, o por qué en el Perú hay estas crisis permanentes. Quizás esa sola explicación económica, racial, ¿no?, nos da un montón para pensar y decir, pero está sobredeterminado en el sentido de que muchos otros factores también nos podrían dar esos elementos, entonces es difícil dar una respuesta final. Está pasando algo peculiar, sin duda, en el mundo, y tiene que hacer con esta cuestión pendular o circular, más bien, ¿no?, en el sentido de estar girando hacia la derecha. Pasa en Europa también, ¿no?, lo que está pasando en Hungría, en Polonia. Pero en fin, o sea, solamente quería decir eso. Tenemos poco tiempo, así que les sigo, ¿no? Sigamos. Dália, gostaria de fazer algum comentário? Léo? Sí. Sabe, por ejemplo, en el neoliberalismo está muy en moda ahora la economía con la ciencia positiva, con estadísticas, pero a mi modo de ver, no existe la economía, existe la economía política, cultural. Tampoco creo en las explicaciones meramente políticas. Hay un texto de David Tuckett que él hace un análisis de la bolsa de valores que se comporta o de modo esquizoparanoide o de depresivo. Yo estoy muy en contra de este modo de pensamiento. Yo tengo el libro que yo he editado, que es La disposición para el asombro. Antes de la elección de Bolsonaro, yo decía, esto no es posible, no va a pasar. Mi mujer decía, puede ser elegido, pero yo decía, no te preocupes, es un cretino tan grande que no es posible.
Pero para mi sorpresa, muchos mismos colegas analíticos han votado en Bolsonaro. Entonces no es una gestión que es de la cultura, de la formación. El mayor apoyo a Bolsonaro en el estado de São Paulo es de personas con diploma universitario. Es chocante y sorprendente. Como dice, él pone en peligro hasta los muertos cuando homenajea a torturadores y todo esto. Ahora hay una cierta vergüenza de los que han apoyado o han mantido neutrales y antes de esta elección. Pero, ¿qué pasó que hemos elegido personas así? Entonces, a mi modo de ver, es como si había una especie de analogía con las patologías contemporáneas, que son patologías en que no tienes discurso, no tienes pensamiento, una melancolía vaga, uno se corta estudios alimentares, no hay lo que Freud decía, las maravillosas construcciones de la mente que son los síntomas complejos, elaborados, cheio de meandros, hay una especie de miseria discursiva. Y ahí recuerdo a lo que dice Bauman, la sociedad líquida, o lo que decía, hubo un tiempo que Bauman era explícitamente marxista, y que el movimiento de la economía política, de la forma que se produce ahora los medios electrónicos, la tecnología, la concentración de capital, va mudando los costumbres. No hay más sindicatos, no hay más clase obrera con una clase fuerte. La industria de São Paulo, de Brasil, que era una cosa muy pujante, hoy en día es 13% del Producto Bruto de Brasil. Entonces, en todas las clases sociales hay una destrucción del costumbre. Entonces no tenemos la tradición. Cómo casamos, las ceremonias de casamiento son cosas locas ahora. Son fiestas, ahora con la pandemia no se puede más. Entonces hay una miseria constructiva, una precarización y respuestas muy inmediatas. Entonces, al lado de las corrientes políticas, vemos el crecimiento del fundamentalismo religioso. Sim. Los evangélicos, la colonia judía que costumaba ser una colonia muy ligada a la cultura, nunca he visto tantos religiosos por la calle. Yo digo siempre que es como si yo veía el violinista entellado sin rebobinar la fita, caminando del iluminismo de vuelta para la tradición más serena. Entonces son respuestas inmediatas de todo esto. Lo mismo pasa con los analistas. Nosotros teníamos congresos muy elegantes, jantares. Yo estuve en clubes en Londres, en París. No puedo imaginar qué aristocrático era ser analista. Ahora somos trabajadores de clase mediana, abrumados por las industrias farmacéuticas, por las patologías, más una vez por los adestramientos comportamentales, etcétera, etcétera. Entonces, las nuevas generaciones también tienen una precarización. Hay una lucha en los institutos, cómo tener candidatos por 4 veces por semana, y somos como que atropelados por la realidad que yo mismo era completamente en contra análisis por aplicativo. Contra. Yo decía en una ciudad en Madrid, yo estoy acá, hablo con mi mujer por aplicativo toda la noche, pero ella nunca cree que estamos juntos. No estamos juntos. Pero para mi sorpresa, he realizado un trabajo muy fértil por aplicativo. Entonces, tantas discusiones centradas en el ambiente mismo psicoanalítico
se tornan anacrónicas por el movimiento del mundo. La propia situación, la segunda tópica, nos hace encaminhar hacia una tercera tópica. Onde había acción, puede haber representación. Entonces, nuestras análisis son mucho más participativas. El analista está en el campo con una intensidad cada vez mayor. Y la transferencia es universal. Entonces, podemos trabajar hasta fuera del setting tradicional. Incluso esto está tan probado porque todos nosotros estamos trabajando por computador. Todos nosotros. Esto es completamente fuera de un imaginario del setting tradicional. Exatamente. Yo estoy hablando y yo no veo ninguna persona. Veo a Betty porque estoy hablando del celular. Es una cosa loca. Yo tengo que me adaptar a un congreso completamente loco. Y decía que íbamos a hacer congresos por computadora. Esto nos cambia todo. Y íbamos a trabajar con un Estado, con autoridades absolutamente ignorantes. Bueno, há tanto que falar que... Sim, com certeza. Eu só queria, foi ótimo, né? Eu agradeço, eu só queria ouvir a Dália, que também gostaria de se colocar. Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos hablando cosas que es, como decía, en mi trabajo es muy difícil concentrarte en solo un elemento. Y creo que esa es la parte importante, que no es, como decía Jorge, no hay un análisis unidimensional, está sobredeterminado. Y creo que una riqueza de este congreso ha sido abrirlo interdisciplinario en muchas formas y ver las conexiones y las diversas formas de mirar los mismos problemas, ¿no? Me quedé pensando en esto que decíamos de lo repetitivo y diferente que ha estado en todas las presentaciones y en lo que hemos hablado hoy, y en esta situación de paradoja que estamos viviendo, por lo menos para nosotros estamos todo el tiempo en situaciones paradójicas, y a veces cuesta trabajo entender que otro lado piense completamente diferente desde nuestra propia realidad. Estaba yo pensando un poco de lo que decía Leo, es que la votación nunca es racional, eso está bastante investigado, es profundamente subjetiva e irracional, y es muy difícil analizar quizá a priori cómo van a ser las votaciones, como pasó con lo de Trump, que las encuestas decían una cosa y sucedió otra muy distinta. Yo creo que hay que entender justo esta parte irracional de la parte social, no solo de la parte individual, y que tenemos muchos elementos de diferentes posturas psicoanalíticas como para adentrarnos de diferentes maneras, pero solo quería acentuar algo que dijeron, que tiene que ver con el péndulo y la esperanza y desesperanza. Yo creo que este es un tema, estos movimientos también tienen que ver con qué representa esperanza para diferentes poblaciones y cómo increíblemente para algunos podemos pensar que la esperanza sea algo como un gobierno populista o fascista, pero para otros, increíblemente, aparentemente representa una esperanza de cambio, que creo que es el tema que estamos hablando hoy. ¿Qué es cambio? ¿Qué no es? ¿Por qué se da y por qué no? Ok, obrigada a todos. Eu estou aqui olhando o horário, nós só temos 2 minutos para concluir. Então, eu pensei para falar para vocês, né, alguns comentários que estão aparecendo, para vocês saberem todos os cumprimentos que estão chegando, né? Um colega de Buenos Aires, Juan José Falcone, fala: bravo, Léo, apoio muito os conceitos que você traz. A Ana Rosenfeld, ela diz também para a gente que é um grande erro separar a política da psicanálise, pois é para validar uma cisão psíquica. Maria Emília Ramírez diz assim: vamos ver quando teremos uma mulher presidente. Eu não sei de onde é a Maria Emília Ramírez, enfim. Emília de Sivira, muito grata por essas excelentes exposições e pelas reflexões que geram em relação às experiências atuais. Maria Luísa Silva também ela fala, Léo, da importância de incluir a psicanálise como mais uma parte da cultura,
como construtores de sonhos, não apenas intérpretes de sonhos. A título de exemplo, poderíamos abordar a compreensão dos sonhos pandêmicos, como têm sido chamados, de fenômenos dos sonhos compartilhados nessa época de pandemia. Sonhos que evocam angústia diante da doença e da morte, bem como revelam a necessidade de elaborar o que nos acontece. Sonho compartilhados por todos os seres humanos, incluindo os psicanalistas. O Juan José Falcone está dizendo: fico maravilhada com a sua apresentação, não pude ouvir a todos, porque antes eu estava em sessão, uma adolescente pelo computador, há anos trabalho por telefone, com muitos pacientes, depois o Nick, depois pelo celular, acho que eu não entendi aqui. Agora faço anotações no computador, é uma experiência extraordinária, parabéns à mesa. Bem, enfim, estamos no final, eu só queria que vocês dissessem tchau para cada um, para as nossas pessoas que estão nos ouvindo. Eu adorei estar com vocês. Também. Muchas gracias. Chao, chao. Obrigada, foi maravilhoso. Gracias. Estou muito emocionada. Gracias, Beth. Gracias a todos. Agradecemos a todos vocês por estarem conosco até agora. Hoje foi um dia difícil, sexta-feira de manhã, muitos têm trabalho, mas eu vi a quantidade de gente, muitas pessoas cumprimentando, estando aqui nessa discussão com a gente. Obrigada a todos vocês. Tchau.